Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino a la Eucaristía, en este proceso que llevamos hacia la iniciación cristiana. Esta ya es la 10ª entrega. Gracias por perseverar conmigo en esta sección llamada Camino a la Eucaristía. Hoy reflexionaremos sobre la segunda obligación que nos propone Santo Tomás de Aquino, que debemos cumplir con Dios, que es la obligación de satisfacer a la justicia divina por los pecados que hemos cometido. Bienvenidos entonces una vez más y gracias por continuar con nosotros. El libro del Levítico nos recuerda por allá en el capítulo 4, versículo 3, que el sacerdote tenía que ofrecer a Dios sacrificios de animales en rescate por los pecados que había cometido. Dice: ofrecerá al Señor por el pecado que ha cometido un novillo sin defecto en calidad de sacrificio por el pecado. En este caso era por el pecado del mismo sacerdote. Recordemos que el sacerdote ofrecía sacrificios a Dios por los pecados propios primero y después por los pecados del pueblo. El sacrificio de toros, de ovejas y en general el sacrificio de los animales era un sacrificio imperfecto. Por eso, como nos lo recuerda la carta a los Hebreos, cada año tenía que nuevamente el sacerdote volver a hacer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Esta obligación segunda de satisfacer a la justicia divina por todos los pecados cometidos se ofrece de una vez y para siempre, como le dice la carta a los Hebreos, en la persona de Jesús. Él nos alcanzó con su muerte en la cruz la reparación por todos los pecados cometidos por la humanidad. Nos dice que un solo pecado mortal pesa tanto que para expiarlo no bastan todas las buenas obras de todos los santos que existieron, que existen y que existirán hasta el fin del mundo, para reparar un solo pecado mortal. Ahora imaginemos el peso con el que nos respalda Jesús para satisfacer por nuestros pecados, por su sacrificio, por toda la humanidad desde Adán hasta el último ser humano que exista en la tierra. El santo sacrificio de la misa, entonces, es el mismo sacrificio de Jesús en la cruz, como ya lo hemos visto, pero que se ocurre de manera incruenta sobre el altar. Por medio del santo sacrificio de la misa, y considerando su mérito, vemos que puede satisfacer plenamente por todos los pecados cometidos. Si nos fijamos bien, podemos comprender entonces la deuda tan grande que tenemos con Jesucristo por su gran sacrificio en la cruz. Una deuda que no se puede pagar de otra manera sino es con el amor y la obediencia. Aquí ocurre algo que es definitivamente increíble. A pesar de ser Jesús y Dios mismo el ofendido por nuestros pecados, es Él quien nos provee la reparación necesaria. Lo vemos en la descripción que nos hace San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 del versículo 8 al 9. Dice así San Pablo: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora, después de que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio de Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús no solo satisfizo la justicia divina con su muerte en el Calvario, sino que también nos da continuamente actualizado el santo sacrificio de la misa para poder satisfacer a la justicia divina por nuestros pecados que se cometen cada día. En un día como hoy, Jesús nos perdona los pecados asistiendo en gracia a la Santa Misa. Y como no debemos cansarnos de decirlo, en la Santa Misa se renueva aquel sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso, en la misa, la misma sangre de Jesús derramada por nosotros en el Calvario
de manera incruenta en la misa, es ofrecida por los pecados, en primer lugar, del propio celebrante, por los pecados del oferente y de todos cuanto asistimos a la Santa Misa con devoción. Esa es la grandeza de la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz y que se renueva en la Santa Misa. Sirve para el perdón de mis pecados si asisto en gracia de Dios y devotamente a celebrarla. Se aplica, por tanto, de acuerdo al estado de gracia que posee la persona. Provee los auxilios necesarios para alcanzar el arrepentimiento de nuestros pecados desde el mismo momento en que decidimos asistir a la Santa Misa. El fruto, por tanto, que se obtiene al asistir a la Santa Misa dependerá de la situación en que cada persona se presente delante de Dios, pues el límite del poder redentor de la Santa Misa lo impone cada fiel. La Santa Misa tiene un valor infinito, pero somos nosotros quienes le ponemos un límite a ese valor infinito. Y no será de igual provecho, por tanto, para alguien que asista devotamente a la Santa Misa, a alguien que asiste por un compromiso social, por ejemplo, a un matrimonio o a unas exequias que va por presentar la cara a las personas que lo invitaron, pero no a Dios. Nos preguntamos entonces qué pasa con una persona que asiste en pecado mortal a la Santa Misa. ¿Qué pasa con él? Dice, pues no aprovecha. La Santa Misa no aprovecha con todos los beneficios que trae a quien asiste en pecado mortal a ella. Pero eso no quiere decir que se pierda absolutamente toda la gracia. No. El santo sacrificio, a pesar de ser de carácter propiciatorio, es decir, para el perdón de los pecados, no aprovecha al que se halla en pecado mortal de manera que le sirva como propiciación por sus pecados. No. Pero sí aplica en cuanto al carácter impetratorio. ¿Y qué significa esto de impetratorio? Es por tanto que quienes viven en pecado mortal deberían asistir más asiduamente para alcanzar la gracia de la conversión. Impetratorio quiere decir que al asistir el que anda en pecado mortal a una Santa Misa, le sirve no como mérito para el cielo, pero sí como para ganar la fuerza suficiente para que tenga el valor de arrepentirse, de convertirse y de volver de todo corazón a Dios. Para eso le sirve, para su propia conversión, para fomentar su propia conversión. Por otra parte, a los que viven en estado de gracia, la Santa Misa les provee la fortaleza para perseverar en ese estado de gracia. Los hace más fuertes, más decididos en su lucha contra el pecado. Les es más fácil mirar el pecado y poder vencerlo en las tentaciones, evitando así cometer pecados mortales y llegando aún a detestar los pecados veniales. Esa es la gracia para quienes viven en estado de gracia y se acercan en ese estado a la Santa Misa. De esta manera pues alcanzan el perdón de todas sus faltas leves en la Santa Misa. Mientras se celebra la misa, recordemos que se rompen las ataduras, los lazos espirituales que el demonio ha tendido sobre las almas. En ese momento, mientras se celebra la Santa Misa, las almas pueden como que volver a retomar su posición frente a Dios y pueden llegar a tener sentimientos de conversión que, si los hacen realidad, pues será de gran beneficio para sus vidas. Concluyamos entonces. Si la Santa Misa es infinita o tiene un poder y un valor infinito, ¿qué la limita? Recordemos, el hecho de las disposiciones interiores, empezando por el mismo celebrante. ¿Cómo es que el sacerdote se acerca a celebrar la Santa Misa? Desde ese punto de vista, debiéramos buscar asistir a una Santa Misa celebrada por un sacerdote que sea devoto, que sea fiel
a la doctrina, que sea respetuoso, que no salga con cosas raras en el altar, sino que celebre la Santa Misa con el mayor respeto y devoción posibles. Por otro lado están los oferentes, la intención de aquel que ofrece la Santa Misa. ¿Con qué intención la ofrece? Allá nos dicen, al comienzo de esta Santa Misa se ofrece por tales intenciones. Esos son los oferentes. ¿Qué intenciones tienen en su corazón en el momento de mandar a ofrecer la Santa Misa y después en el momento de participar? Y ya de ahí en adelante, pues la preparación y la intención que lleva en el corazón cada uno de los que asistimos a la Santa Misa. Entonces imaginemos la torpeza que es aquellos que prefieren una misa rápida, una misa light, una misa donde el sacerdote se convierta en una especie de payaso que los divierte. ¿Qué provecho espiritual pueden sacar esas personas de ahí? No es lo mismo. Entonces fijémonos en esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Desde este punto de vista, San Leonardo nos invita, como ya les digo, a frecuentar un sacerdote que sea fervoroso y devoto. Y a nosotros, en cuanto asistentes a la Santa Misa, pues depende también de nuestra devoción, de nuestro recogimiento y del estado de gracia con el que nos presentemos delante de Dios a celebrar el santo sacrificio de la misa. Mis hermanos, muchas gracias por ver este video. Seguimos reflexionando en este camino a la Eucaristía. Veremos entonces la siguiente obligación, que es dar gracias a Dios por todos los beneficios recibidos. No se lo pierdan, dejen sus comentarios y apóyennos, compartan este video con alguien que vean ustedes que lo necesite. Muchas gracias por apoyarnos. Nos vemos en el siguiente tema.